Pues bien, este es el tercer domingo que hablamos en relación a la fortaleza que nosotros tenemos en Dios. Y pues vamos a recapitular un poco, a recordar un poco. El lema de este año, ¿se acuerdan? Es bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y este lema del año 2023 lo tenemos en 2 de Corintios 12:9. Si gustan, por favor, vamos a recordarlo. Este es el lema de todo este año 2023. Ya estamos ahí. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el apóstol Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y este versículo es un versículo hermoso, es un versículo de grande bendición, de grande fuerza, de grande potencia, de grande gloria, de grande gracia. Y dice Pablo: yo me voy a alegrar en mis debilidades para que entonces el poder de Dios resida en mí. Esto es algo muy excluyente, es algo muy exclusivo. Cuando nosotros creemos que lo sabemos todo, que lo podemos todo, que somos lo máximo, en ese momento nosotros estamos excluyendo la potencia, la gloria, la fortaleza del Señor Jesús en nosotros. Y de esto hemos venido hablando a lo largo de todo el año, pero en estos días estamos llegando a la culminación de esta grande realidad. Lo leo nuevamente. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. El poder de Cristo. ¿Alguna vez ustedes han pensado, meditado qué tan grande es el poder del Señor Jesús? Un poder que sana enfermos, un poder que echa fuera a los demonios, un poder que lo hace caminar sobre el mar sin hundirse, un poder que le da órdenes al viento y obedece, un poder que le da órdenes a los peces y se meten a la red. ¿Qué tan grande será el poder de nuestro Señor Jesucristo? Y ese poder opera en los hijos de Dios siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestra debilidad. Reconozcamos que por nosotros mismos no podemos. Por mucho tiempo, en los años anteriores, hace ya algunos años, yo tenía una discusión con el Señor Jesús. Y esta discusión es algo relacionado con el poder y con un verso que está en Juan, en el capítulo 15. En el capítulo 15 de Juan, el Señor nos habla acerca de la vid y los pámpanos, de el árbol y sus ramas. Y mi discusión con el Señor era este versículo número 5 del capítulo 15 de Juan, en donde dice el Señor, fíjense, es el Señor el que está hablando. No es un pastor, no es un predicador, no es un amigo, no es un enemigo, no, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que dice en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Dice el Señor: yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Y luego dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
El que permanece en Cristo y Cristo permanece en él, ese lleva mucho fruto. Y mi discusión, mi pleito era, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Y yo le discutía y oraba una y otra y muchas veces, y le decía al Señor, claro que puedo hacer cosas sin ti. Puedo caminar, puedo vivir, puedo comer, puedo divertirme, puedo hacer muchas cosas, puedo estudiar, puedo juntar riquezas, puedo hacer muchas cosas sin ti. Y yo oraba y le discutía esto al Señor. ¿Por qué? Porque algo había en mi interior que me hacía creer que por mí mismo podía hacerlo. Y lo hemos platicado, que el temor del Señor viene a través del Espíritu de Cristo. El temor del Señor viene a través de la oración. El temor del Señor viene a través de la palabra y de la experiencia personal que nosotros tengamos directamente con el Señor Jesús. De tal manera que hasta que un buen día llegó mi respuesta, y mi respuesta fue: separado de mí nada bueno puedes hacer. Y entonces yo me puse otra vez a pensar, a valorar, a discutir, y entonces dije, pues sí, creo que él tiene razón. Puedo hacer muchas cosas separado de Dios, pero ninguna de esas cosas va a ser buena, ninguna de esas cosas va a ser agradable al Señor. Y luego, cuando me doy cuenta que Él es el que me da el latido del corazón, que Él es el que autoriza que yo siga vivo un día más, que Él es el que autoriza que yo tenga alimento, vestido, que tenga un billete en la billetera y gasolina en el tanque, Él es el que autoriza que yo tenga salud o enfermedad. Entonces dije, sí es cierto. Nada bueno puedo hacer sin el Señor. Yo necesito al Señor. Yo necesito al Señor, y cualquiera que verdaderamente ame al Señor Jesús, cualquiera que verdaderamente sea cristiano, cualquiera que verdaderamente esté buscando el reino de Dios, en algún momento de su vida tiene que llegar al pleno reconocimiento de que necesariamente el Señor Jesús es la base, es el fundamento de nuestra vida espiritual. Y como Él lo dice, separados de Él, nada bueno podemos hacer. Puede ser que estudiemos, que tengamos un título o 10 títulos. Apenas acabo de conocer a un hermano que tiene 23 títulos y digo, oye, eso está excelente. Pero si esos títulos, ese hermano los hubiera obtenido al margen de Dios, de poco servirían. Entonces necesitamos al Señor Jesús. El día de hoy vamos a hablar acerca del poder de Cristo en nosotros. El poder de Cristo en nosotros es la mayor fortaleza que podemos tener en nuestra existencia. Puede ser que hagamos pesas y que desarrollemos nuestra musculatura y que lleguemos a cargar 100, 150 kilos, pero eso no dura, es pasajero. Puede ser que trabajemos desesperadamente y juntemos mucho dinero, pero eso no va a durar para siempre. Puede ser que nos vayamos a los placeres como lo hizo Salomón, y que comamos y bebamos y hagamos y deshagamos, y al final vamos a darnos cuenta que nada de eso realmente sirvió. Lo único que vamos a encontrar es que nuestro corazoncito, nuestro pensamiento está más vacío que antes de todo eso. Entonces, esto significa que la esencia, la base, el fundamento de nuestra vida está en quien es la vida, que es el Señor Jesús. Está en quien nos da la satisfacción.
El que nos da la satisfacción es el Señor Jesús. Puede ser que tengamos manjares para comer y estamos completamente desdichados. Y puede ser que tengamos unos frijoles y unas tortillas para comer, y el que nos da la alegría y el que nos da la satisfacción y el que nos da el placer y la bendición de comerlos y de que nos hagan buen provecho es Él. Y cuando nosotros buscamos esta armonía con el Señor Jesús, entonces nos convertimos en unos cristianos, en unos creyentes verdaderamente exitosos, en creyentes vencedores. Amén. ¿Pero a causa de qué? A causa de que hemos encontrado y reconocido quién es la fuente de esa alegría, de esa prosperidad espiritual. Miren, feliz no es el que tiene mucho, feliz es el que sabe disfrutar lo poquito que tiene. Y cuando nosotros tenemos materialmente poco, pero lo tenemos con la bendición de Dios, lo disfrutamos a plenitud. Pero puede ser que tengamos mucho sin la bendición de Dios y no lo vamos a disfrutar. Así es que para ser un creyente exitoso, primeramente necesitamos reconocer la riqueza de la posición que nosotros tenemos frente al Señor Jesús, o que nosotros tenemos cuando nos convertimos en pámpanos, en parte del cuerpo de Cristo. Ahorita nosotros, los que estamos aquí, también ustedes, hermanos que están allá en casa, también son parte de Armonía Cristiana. Cada uno de nosotros somos pámpanos. Y los pámpanos no pueden andar rodando solos y tratar de dar fruto, porque nada bueno van a poder hacer. Pero cuando nosotros reconocemos que somos pámpanos y reconocemos que el Señor Jesús es la vid y nos mantenemos unidos a Él y entonces Él está con nosotros, entonces ahora sí vamos a dar mucho fruto. Y ese fruto es un fruto que alegra nuestro corazón, que nos hace estar bien, pero también es un fruto que es delicioso para los demás que están alrededor nuestro. Y entonces a la hora que nosotros vamos llegando, en lugar de que digan, otra vez ya viene ese por acá, que a la hora que nosotros nos vamos aproximando, digan, qué bueno que viniste. Porque la gente nos ha de ver como al Señor Jesús. Porque la potencia, la fortaleza, el amor, la gracia, la alegría del Señor Jesús está en nuestro rostro, en nuestros labios, en nuestra forma de proceder. Eso es alegría, eso es paz. La semana pasada el pastor Hans nos hablaba acerca de Colosenses, y Colosenses es una de esas 4 epístolas que Pablo escribió mientras estaba encerrado en Roma, en la cárcel. Y yo muchas veces me he puesto a pensar, ¿cómo es posible que Pablo, estando cautivo, estando preso, seguramente pues que no tenía un buen baño, ¿verdad? No tenía un buen comedor, no tenía un buen guisado, no tenía un buen traje que ponerse, y sin embargo Pablo en estas 4 cartas que son Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios, en estas 4 cartas que él escribe en su cautividad, él nos habla de la plenitud del cristiano cuando está en Cristo. ¿Qué significa? Puede ser que estemos metidos físicamente en la cárcel, pero el espíritu está libre en Cristo. La verdadera libertad no es la del cuerpo físico, sino la del espíritu. Puede ser que estemos en la cárcel, allá en el Cerezo, o puede ser que estemos en la cárcel de la escasez, o puede ser que estemos en la cárcel de la enfermedad. Pero si el Señor Jesucristo está en nosotros, entonces estaremos como Pablo estaba. Él estaba feliz y dichoso. No estaba renegando, no estaba maldiciendo, no estaba diciendo lo peor que podía decir porque lo tenían encerrado injustamente sin ninguna acusación.
No, él decía, en mi debilidad, el poder del Señor Jesús vive en mí. Y esto es una de las enseñanzas más hermosas de la carta a los Efesios. La otra enseñanza que encuentro en la carta de los Efesios relacionado con la fortaleza y el poder de nuestro Señor Jesucristo es el poder que alcanzamos cuando nos ponemos la armadura de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de la armadura de Dios? ¿Ustedes, hermanos, sí? Todos hemos escuchado. Hermanos que están allá en casa, ¿han escuchado hablar acerca de la armadura? Claro que sí, todos hemos escuchado hablar de la armadura. También todos hemos escuchado hablar del fruto del Espíritu. Pero una cosa es que escuchemos hablar de eso y otra cosa es que nosotros lo vivamos. Y la enseñanza de Efesios del apóstol Pablo, venida de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, además de saber que nuestra posición en Cristo nos da un poder como el del Señor Jesucristo, también nos enseña que cuando nosotros vestimos la armadura de Dios, imagínense el poder que tenemos. ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? Primero, el cinturón de la verdad. O sea, no hay mentira en nosotros, es la verdad del Señor Jesús que está en nosotros. El chaleco de la justicia. Y justicia, por un lado, humanamente, dar a cada uno lo que le corresponde, pero justicia más allá del lado humano, la justicia de nuestro Señor Jesucristo que nos imputa, que nos da, que nos transfiere, quitando nuestros pecados y dándonos libertad y dándonos santidad y pureza delante del Señor. ¿Y cómo hemos de caminar delante de la gente? Así, de esta manera. Los zapatos del Evangelio de la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermoso. Y mire usted que como la mente del Señor Jesús tan vasta. Él dice, benditos los pies de los que hablan del amor de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que la bendición para el cuerpo, empezando por los pies, ¿de dónde viene? De lo que nosotros proferimos con nuestros labios. Y luego en casa estamos diciendo barbaridades, maldiciendo sin ton ni son, porque no nos damos cuenta que la fuente de la bendición, una de las grandes fuentes de la bendición para nuestras vidas, es lo que nosotros proferimos con nuestros labios. Pero cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios, entonces el poder que hay en nosotros es un poder grande, es un poder inmenso, es un poder infinito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tal el escudo de la fe? Para detener los dardos del enemigo, y a la hora que nos avientan palabras ofensivas, nosotros ponemos el escudo de la fe y decimos, esto se cae en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El casco de la salvación, por si nos lanzan un machetazo, y el casco nos defiende, la salvación nos sostiene y nuestro poder permanece intacto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y un elemento para mí muy importante que muchos no cuentan en la armadura de Dios es la oración y la súplica. Es un elemento muy, muy importante, porque puede ser que yo crea que estoy en la verdad, que porto la justicia, hablo el evangelio de la paz, tengo fe y creo que tengo mi salvación y uso la palabra del Señor, la aprovecho, pero me olvido de orar. Entonces mi armadura no está completa, pero cuando mi armadura está completa, entonces mi poder espiritual que el Señor Jesús me transfiere es infinito como el poder del Señor Jesús. Qué hermosas bendiciones nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Miren, el domingo pasado el pastor Hans nos hablaba acerca de Colosenses 1:11,
Vamos a recordarlo, vamos a revisarlo. Y aquí en Colosenses se nos habla acerca del poder, de la fortaleza. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, poder que viene de Dios, del Señor Jesús, conforme a la potencia de su gloria, de su resplandor, de su magnificencia, de su conocimiento, de su eternidad, para que, y esto lo recalcaba mucho la semana pasada Hans, para toda paciencia y ánimo agradable a largo plazo en medio de toda circunstancia. El poder de Dios se manifiesta en nosotros para, dice aquí, para paciencia. Tranquilos, seamos tranquilos, hermanos. Somos siempre bien desesperados. Esta es una característica de la gente inmadura. Son desesperados, somos desesperados. Muchas veces todos pasamos por situaciones en las que queremos que nos atiendan, pero ya. Y si yo soy el que te está hablando, ¿por qué no atiendes? Tranquilos, tranquilos, porque la paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. También, ¿alguien ha escuchado hablar del fruto del Espíritu? Sí, lo sabemos, lo conocemos, lo vivimos. Ahí es donde está lo interesante. Por eso es que cuando nosotros como hijos de Dios reconocemos la posición en la que estamos, porque el Señor Jesús nos ha impartido su justicia, cuando nosotros reconocemos que Él nos ha dado su espíritu y nos ha dado la armadura, entonces nuestra vida cambia completamente. Dice en Gálatas 5, mas el fruto del amor es. El fruto del Espíritu es. ¿Qué es? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. La semana pasada Hans hablaba de la paciencia. ¿Qué sigue? Bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el dominio propio. Todas estas herramientas, todas estas armas espirituales provienen del Espíritu de Cristo. Y cuando nosotros nos mantenemos unidos al árbol, unidos a la vid, unidos, digamos, como ahora en términos más actuales, nos mantenemos unidos al servidor, entonces nosotros podemos seguir disfrutando de todas estas virtudes. Cuando nosotros nos olvidamos de la palabra del Señor, cuando nosotros nos olvidamos de venir al Señor en oración, entonces nuestro poder se va debilitando cada vez más. Bueno, ahora vamos a Efesios en el capítulo 3, en el verso 16. Aquí nuevamente voy a encontrar el poder y la fortaleza del Señor Jesús para cada uno de nosotros. Efesios 3, 16 dice: para que el Señor nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿con qué? Con poder en el hombre interior por su espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Estas son las virtudes que nos imparte el Señor Jesús. Y como lo dice ahí en Juan 15:5, dice: separados de mí, nada bueno puedes hacer. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
Es como si una rama de un árbol la corto y después a fuerzas quiero que dé fruto. Pues ¿cómo va a dar fruto si la corté? Pero ese corte lo hace cada uno de nosotros, mis hermanos. El permanecer en Cristo lo hace cada uno de nosotros. Y mucha gente dice, pues es que como ya hiciste la oración y ya eres salvo, pues ya hagas lo que hagas, ya nada importa. Pues no es cierto, mis hermanos. Eso no es cierto, porque la relación con el Señor Jesús es así como la relación entre el tronco, entre el árbol principal y las ramas. Continuamente tienen que estar comunicándose, tienen que estar pegados, la rama se tiene que estar alimentando del tronco principal, para que entonces pueda venir un fruto, y un fruto que sea agradable. Cuando como hijos de Dios nos damos cuenta del poder ilimitado, infinito de nuestro Señor Jesucristo, y nos damos cuenta que ese poder Él lo ha puesto al alcance de nosotros, en ese momento cambia nuestra vida cristiana. Y dejamos de ser aquellos cristianos que languidecen, dejamos de ser aquellos cristianos que estamos sufriendo por el pecado, dejamos de ser aquellos cristianos que están sufriendo por la tentación. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Señor Jesús tenemos un verdadero placer, una verdadera alegría. Porque sabemos que en el Señor Jesús tenemos una verdadera satisfacción. La satisfacción no está en la droga, la satisfacción no está en el sexo, la satisfacción no está en la comida, ni en el dinero, ni en la fama, ni en las cuentas bancarias, no está en tener carros. La satisfacción tampoco está en tener salud. La satisfacción está en el Señor Jesús. Y eso el Señor Jesús lo ha puesto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que somos débiles por nosotros mismos y nos mantenemos unidos a Él, entonces podemos llevar mucho fruto, y fruto no solamente para el día de hoy, sino fruto para vida eterna. Y vamos a terminar en Efesios, en el capítulo 6. Y es una conclusión. Y aquí el apóstol Pablo también nos está dando una conclusión en Efesios capítulo 6 y en el verso 10 y en el verso 11. Y dice así: por lo demás, mis hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Viene del Señor. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Viene del poder, de la fuerza del Señor Jesús. Y entonces ya nos dice: vístanse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cada cuándo creen que el diablo nos acecha? ¿Ustedes creen que el diablo nos acecha una vez en la vida? No. ¿Ustedes creen que el diablo nos acecha una vez en el año? No. ¿Ustedes creen que todos los días? ¿Sí? ¿Ustedes creen que a cada instante nos está acechando? Sí, claro que sí. Pero cuando nosotros vestimos la armadura de Dios, entonces nuestro poder, así como el poder del Señor Jesús, es ilimitado para resistir las acechanzas del diablo. La semana pasada veíamos que cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor Jesús, entonces somos pacientes, somos tranquilos. Longanimidad quiere decir long, largo, animidad, ánimo, buen ánimo a largo plazo. Imagínense que ustedes pudieran decir, que yo pudiera decir: llevo con la ayuda del Señor Jesús 5 años que no me enojo, 5 años que no profiero una palabra desagradable, una palabra ofensiva. Esto es poder, esto es bendición. ¿Para quién? Para uno mismo, pero también para los que viven con nosotros. Mis hermanos,
El Señor Jesús nos quiere dar una fortaleza absoluta, recordando que Él nos ha transferido en su justicia su poder, perdonando nuestros pecados, y nos da el fruto del Espíritu y nos ha dado la armadura. Así como el diablo nos acecha cada instante, nosotros tenemos que estar cada instante revestidos, vestidos del poder de Dios. Todos los días, mis hermanos, cuando oren, pónganse la armadura del Señor. Aquí está en Efesios 10. Pongámonos. A la calle no salimos sin vestir. Siempre salimos vestiditos, guapitos, como un hermano que estoy viendo enfrente de mí. Y la verdad es que uno se siente mejor, guapitas como una hermana que estoy viendo cerca de mí. Entonces, así de esa manera, espiritualmente, no salgamos. Ahora sí, como decía por ahí un anuncio, no salga sin ella, no salga sin la armadura del Señor. Antes de salir, pongámonos delante del Señor, pongámonos la armadura que Él nos ha dado para resistir las acechanzas del diablo. Mis hermanos, qué bendición estar con ustedes y qué bendición la que el Señor Jesús nos da al ser sus hijos y al darnos la fortaleza. Pero recuerden, tenemos que estar unidos a Él cada día y cada instante para responder como Él responde, para ser como Él es y para hacer como Él hace. Oremos. Padre, a esta hora te damos gracias por la fortaleza tan hermosa, maravillosa que nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te rogamos que hables al corazón de cada uno de mis hermanos, que comprendamos que cuando nos alejamos de ti, nada bueno va a suceder. Que comprendamos que tú, Señor Jesús, eres el que da la satisfacción. Tú, Señor Jesús, eres el que nos da la llenura. Tú, Señor Jesús, eres el que nos da la plenitud. Y la plenitud la encontramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jamás encontraremos la satisfacción en los placeres carnales, ni en el mundo, pero en nuestro Señor Jesucristo. Por tu Espíritu y por la armadura que nos has dado, nos das una hermosa y grande y maravillosa fortaleza, además de esa alegría de ser plenos en Jesucristo, Señor nuestro. En Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias, Padre. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.